Amante de la redonda, damas y caballeros, señoras y señores, se jugaron los partidos de octavos de final en el Mundial de Clubes 2025 y ahora llegó el turno de ni más ni menos que los cuartos de final de este torneazo hasta el momento, por lo que en este video vengo a dar mi repaso, el análisis que haré de lo que ocurrió en la última instancia de la competición hasta el día de la fecha, y también voy a ofrecer mi pronóstico con porcentajes de lo que pienso que puede llegar a pasar en cada eliminatoria de cara a la ronda de cuarto de final y cuáles creo que serán los clubes que van a clasificar a semifinales. Así que sin más preámbulos me vuelco de lleno con eso, arrancando por la predicción de uno de los cruces más picantes de todos. Me refiero al Palmeiras versus Chelsea, Chelsea versus Palmeiras. El conjunto brasileño que disputará esta fase viene de eliminar en el cruce precisamente de brasileños al vigente campeón de la Copa Libertadores, el último ganador del trofeo más prestigioso a nivel de clubes en Sudamérica. Estoy hablando del Botafogo, que sí es cierto que ha sido capaz de ganarle al PSG en la primera ronda, o sea, en la fase de grupos, pero dejó bastante que desear en octavos de final ante un Palmeiras superior que padeció el cierre de alargue porque finalizó en un empate 0-0 el tiempo reglamentario y se extendió hasta la prórroga, donde gracias al golazo de Paulinho, que se inventó un jugador individual y la mandó a abordar al segundo palo, el Palmeiras acabó superando un juego duro ante un rival bien conocido del mismo país. Yo imaginaba un encuentro disputado, parejo, y sin embargo el Palmeiras siempre propuso, fue para el frente, contrarrestó las virtudes de un Fogado perdido, errático, lento, hasta me atrevo a decir predecible y flojo en base a las expectativas previas, bajo mi perspectiva. Y el Palmeiras, excepto por ese lapso final con un hombre de menos tras la expulsión, yo creo que lo manejó bien. Un Palmeiras serio que compite de igual a igual contra cualquiera en esta clase de competiciones, y venciendo al Botafogo, yo creo que han dado un paso todavía más importante buscando llegar lo más lejos posible, ¿no? El enfrentamiento se va a dar ante el cuadro blue de Londres, que le ganó a un débil Benfica, el cual le dio dramatismo a un partido que parecía resuelto, 1-0,
en los 90 minutos, hasta que de golpe, cuando iban 85 minutos exactamente, se suspendió dicho encuentro mencionado. Durante 2 horas aproximadamente estuvo parado, una cuestión que me parece ridícula y es uno de los puntos a reflexionar, pensando, ya poniendo la cabeza en la Copa del Mundo que se va a disputar en América. Me resulta gravísimo cómo retrasan tanto una buena cantidad de partidos por amenaza de tormenta eléctrica, sobre todo cuando en realidad ni siquiera cae una lluvia previa o realmente existe un peligro, porque una cosa es una amenaza lejana y otro escenario, algo más jodido, fáctico. Todas suposiciones. Hasta este preciso instante. Y creo que no tiene sentido alguno. Y perjudica al espectáculo. Complica a los jugadores que regresan fríos, independientemente de hacer un precalentamiento. Les pasa factura tanto parate, la gente que tiene que irse al estadio y después regresar, los televidentes, que cuando se sobrepone un partido respecto al otro, hay que elegir, y ahí perdés plata. Una cuestión que no comprendo en la FIFA, pero es un tema a solucionar por parte de ellos, que en caso de no hacerlo, se les podría presentar un panorama más difícil en el próximo gran torneo mundial, que es la Copa del Mundo, precisamente. Al margen de esto, volviendo con el Chelsea-Benfica, una vez que se reanudó el juego, penal insólito que cometió el Chelsea a favor del Benfica, y el equipo portugués, que por la buena pena máxima ejecutada por Ángel Di María puso la paridad parcial y todo se tuvo que definir nuevamente, al igual que en el duelo previamente mencionado, en el alargue. Ahí el Benfica quedó recontra expuesto al fondo, arriesgó una barbaridad y el Chelsea, con transiciones rápidas, lo liquidó. Una goleada realmente de escándalo, que pudo haber sido mayor. El Chelsea contundente, firme y sin piedad frente a un Benfica que no me acabó de gustar al 100%, ¿no? Más allá de todo esto que acabo de contarles, que seguro lo habrán visto con sus propios ojos, vamos ahora a pensar cómo se puede llegar a desarrollar el Palmeiras versus Chelsea y cuál de los dos es el favorito en esta instancia. A priori, el Chelsea no está tan fuerte tampoco. Demostró su contundencia en un contexto favorable por tener enfrente a este Benfica normalito. Mientras que el Palmeiras, con una presión menor en cierto punto hasta ahí, porque muchos confiamos en el Palmeiras, y si quizás estoy dando un adelanto de lo que serán mis porcentajes,
Pero el Chelsea es el europeo, aunque se ha caído el mito de que todo lo del viejo continente es superior a lo de otras confederaciones. La realidad es que el Chelsea, con futbolistas de la talla de Cole Palmer, Enzo Fernández, parece ser que va a complicar un Palmeiras que, al tener a un Estevao inspirado, lo propio Paulinho, el Flaco López, hay bajas importantes del Palmeiras a partir de diversas circunstancias, pero yo creo que el Palmeiras es tan competitivo desde que llegó Abel Ferreira hace años ya, que no va a tirar la toalla, va a dar el 100% y con orgullo, en algún que otro rato tirándose atrás, aguantando, pero tomando la iniciativa, haciéndose con la posesión durante momentos específicos. El Chelsea no está tan cómodo, el Palmeiras va a intimidar a su adversario, y por más que el Palmeiras quizás no luzca, aunque no descarto que sí, finalmente derrotará al Chelsea, salvo un hecho inesperado, alguna jugada accidentada que cambie absolutamente todo el panorama. Le tengo fe al Palmeiras y considero que está como para superar a este Chelsea regular, que puede hacer partidazos como también decepcionar. Y creo que acá, si tengo que dar porcentajes, conociendo a este bravísimo Palmeiras y respetando un Chelsea que tampoco es tan fácil, pero que cuenta con sus falencias defensivas y a veces se pierden los partidos, hay una desincronización general de lo mental y en lo futbolístico. Pienso que para clasificar a semifinales del Mundial de Clubes 2025 es un 53% a favor del Palmeiras, 47% para el Chelsea. En caso de irse a penales, 50 y 50, aunque ojo con que el Palmeiras tiene un muy buen arquero, que ahí de 12 pasos puede hacer la diferencia, y grandes ejecutantes, aparte están acostumbrados a pegarle de 12 pasos, pero veremos qué es lo que sucede. Me la juego por el Palmeiras, aunque tampoco es arriesgar demasiado, tampoco. Nos engañemos, ¿no? Continuando con el mismo lado del cuadro, pero hablando de otro partidazo a priori, toca opinar de lo que puede llegar a ocurrir en el Fluminense versus Al Hilal. Al Hilal versus Fluminense. Respecto al triunfazo del tricolor, el Flu, contra el Inter de Milán, exhibición de John a lo largo de todo el encuentro, gambeteando, tocando de primera, moviéndose entre líneas, con una versatilidad absoluta, siendo impredecible para una defensa del Inter errática, muy lenta, en cualquiera. El gol de Germán Cano, por supuesto. Y después Hércules en el complemento, cerca del pitazo final,
lo definió, un partido en el que Fluminense supo cómo llevar al límite a un Inter lamentable durante los primeros 45 minutos, que después levantó en el segundo tiempo contra un equipo brasileño que aguantó en el fondo, que se salvó por un Fabio que con 44 años de edad sigue demostrando ser un arquerazo con toda letra de la palabra. El Fluminense es realmente un equipo formidable desde el carácter, en cuanto a la entrega, con un Thiago Silva imperial que hay que resaltar. Cómo se la bancan los equipos brasileños. Mismo, no hablé de él en el Palmeiras, pero Richard Ríos, una bestia a mitad de cancha, cómo recupera, levanta la cabeza, toca, juega simple, maneja los tiempos a las mil maravillas. Maravilloso, cómo el fútbol de Brasil defiende en lo más alto a Sudamérica. Dijo, me emociona, por favor. El Inter sufrió a más no poder en la primera parte, un Fluminense que presionó alto y asfixió a los Nerazzurri, mientras que en el segundo capítulo todo cambió, el Inter dio un paso al frente, pero de forma insuficiente. Muy bien Lautaro Martínez en los controles, en las apariciones dentro del área, aunque se chocó una y otra vez con el Fortín del Fluminense, que me pareció brutal con toda letra de la palabra, ¿no? Impenetrable. Y así el Fluminense pasó para verse las caras ante la gran revelación del torneo. Para mí, el club más grande de Arabia. El Al Hilal, papá. Que venció 4-3 al Manchester City de Pep Guardiola. El único club que había hecho pleno de puntos en la fase de grupos. Y aún así cayó 4-3 en alargue contra un muy buen equipo de fútbol como lo es este Al Hilal de Simone Inzaghi. Milagroso Bono del arco, atajando un montón de pelotas. Fascinante Koulibaly en los despejes, en las coberturas, en los anticipos, imponiéndose vía aérea. Superlativo Milinković-Savić en los controles, escondiendo la pelota, generando faltas, saliendo abajo con una categoría magnífica. Renan Lodi, que recuperó, interceptó, tiró diagonales y desbordes memorables. Y mismo Val, como que no entendí por qué salió. Me parece que es por una cuestión física. Si no, no hay explicación, teniendo en cuenta que durante el partido la descosió. En el arranque del segundo tiempo, Malcolm era imparable. Y decir que al Al Hilal, yo creo que le metieron la mano en el bolsillo, en alguna que otra, en donde jugaron a favor del City, desde el arbitraje, pero el Al Hilal aguantó todo, golpeó en los momentos exactos y ha dado el batacazo por excelencia en esta copa tan impredecible. Tremendo lo del Al Hilal, sin una de sus máximas estrellas, Salem Al-Dawsari, que excepto algo inesperadísimo se pierde el resto del torneo. Una pena por él. Un jugadorazo de la técnica, de la pegada, de los desbordes, desequilibrante al 100%.
Y hay que ver qué onda Mitrovic, que es un delantero que le aporta un montón a este Al Hilal, que tampoco estaría jugando en los últimos tiempos. Pero el Al Hilal tiene huevos, coraje, voluntad, inteligencia. Contragolpeando es una locura, aunque más allá de resistir, aguantar el fondo y saber encerrarse, también cuando les toca manejar la pelota, combinar, juntar pases, no lo hacen mal. Ejemplo, ese partido contra el Real Madrid. Puedo decir lo mismo por su rendimiento contra el Pachuca en fase de grupos, pero me quedo con la versión formidable que ofreció ante uno de los mejores equipos por plantel del mundo. Entonces, el Al Hilal es un conjunto completo que comprende sus limitaciones y explota al máximo sus virtudes. Algo similar a lo que ocurre en el Fluminense. ¿Qué pasará en estos cuartos de final? Una incógnita indescriptible. Dos muy buenos equipos que proponen, firmes defensivamente, con dos arquerazos, uno por cada lado, ataques peligrosos. Yo creo que igual con la ausencia de Al-Lausari arriba, el Fluminense está mejor ofensivamente hablando, pero ojo con el Al Hilal. Yo creo que puede darse un partido icónico, de vuelta, en donde ambos ataquen durante un lapso domine el Fluminense, en otro la posesión que sea más del Al Hilal, una ida y vuelta constante. Eso es lo que imagino, me gustaría, y capaz ocurre, no lo veo tan descabellado. Es un escenario bastante probable. Qué locura, igual el Fluminense dejando en el camino al Inter Milán y el Al Hilal logrando que Guardiola perdiese por primera vez como entrenador en el Mundial de Clubes, en el que lo juega. Qué hermoso es este deporte, mamita. Bueno, yendo a mis porcentajes del Fluminense versus Al Hilal versus Fluminense, sabiendo que el Al Hilal viene de un alargue, mientras que el Fluminense no, que eso puede ser un factor determinante por cansancio, alguna que otra baja. Considero que ligeramente parte como favorito el Flu, aunque sin una diferencia abismal. Si tengo que dar porcentajes, creo que es un 51% a favor del Fluminense, 49% para el Al Hilal. Ahora, priorizando la otra llave que queda pendiente, empiezo por el Paris Saint-Germain versus Bayern Múnich, Bayern Múnich versus Paris Saint-Germain. No hay tanto para decir del PSG versus Inter de Miami. Oleada de escándalo en los primeros 45 minutos y una segunda mitad anecdótica. El PSG jugando al trote, no se despeinó ni en lo más mínimo para eliminar al equipo de Messi, que no tuvo su mejor día el eterno futbolista argentino, por más que dejó destello de calidad, le costó un montón ante la efectividad y el funcionamiento de otro mundo que tiene este PSG, que según mi visión es el candidato número uno, el principal favorito para quedarse con esta edición del Mundial de Clubes. Pero ojo, porque le toca el cuadro bávaro, el Bayern Múnich, que uno dice, pero
tampoco su 24-25 ha sido para tirar manteca al techo, irregular, no ha sido para tanto. El curso más reciente del Bayern Múnich, que ha mejorado en los últimos tiempos, con un Harry Kane letal, con un Olise que hace lo que quiere, gambeteando, el cambio de ritmo, desbordando, una cosa impresionante. Manuel Neuer con alguna que otra tajada fundamental. Kimmich, que en mitad de cancha administra a la perfección cada pelota que toca. El Bayern Múnich venció a un Flamengo pobre en el plano defensivo, que cometió un montón de errores, con jugadores medio pelo como Wesley, que es un desastre, Pulgar, que encima salió lesionado y la cagó en diversas acciones, mismo Araujo, que perdió un montón de pelotas, salvo por Gerson, que ha sido de lo mejor del Mundial de Clubes, por supuesto también del Flamengo, generando faltas, sacando un bombazo descomunal, tocando entre líneas, mostrándose, saliendo de abajo con una categoría inmensa. Después el Flamengo no terminó de rendir como yo imaginaba, y el Bayern Múnich, con su contundencia habitual, no perdonó y dejó el camino a un rival que no acabó de convencer como si lo hizo en la fase de grupos. Yo no descarto que el Bayern Múnich elimine al Paris Saint-Germain, ni mucho menos. Habría que ser bobo para dar por sentenciada una eliminatoria de estas características. Pero el PSG seguro toma nota de que el Bayern Múnich sin pelota sufre un montón. Le cuesta, no le encuentra la vuelta. Y cada vez que la tiene y la mueve de un lado al otro de forma horizontal, ralentizando el juego, el Paris Saint-Germain recuperando la pelota rápido, que es una de sus principales cualidades, saliendo al contraataque, el Bayern Múnich lo puede destrozar, realmente lo puede arruinar al 100%. Entonces, viendo a Hakimi, a Vitinha, a Kvaratskhelia y a tantos otros que puedo nombrar, todo bien con Harry Kane, con Kimmich, con Olise, con mismo Coman, que te puedo llegar a destacar, Musiala, que volvió. Pero para mí el Paris Saint-Germain, a diferencia de otras épocas, acá claro que parte con más posibilidades de llegar a semifinales que el Bayern Múnich, aunque esto es fútbol y uno nunca sabe lo que puede pasar. Quizás el Bayern Múnich justo le sale todo y el Paris Saint-Germain entra con el pie izquierdo y tropieza de manera inesperada. Pero yo sí tengo que dar porcentajes en la previa. Bajo mi perspectiva, es un 65% a favor del PSG y un 35% para el Bayern Múnich. Y para terminar, ¿sí?, volquémonos con el Borussia Dortmund versus Real Madrid, Real Madrid versus Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund salió victorioso contra un combativo Monterrey, que dio batalla con De Osa, que la descoció toda en este Mundial de Clubes. Una zurda la del colombiano fantástica. Sergio Ramos, que casi mete el gol del empate definitivo para forzar el alargue, que nunca llegó. El Borussia Dortmund, que lo ganó por los errores del Monterrey a partir del nerviosismo en el primer tiempo. Después el Borussia Dortmund lo aguantó y el Monterrey, por más que insistió y recortó distancias, no alcanzó
para llevar el encuentro a la largue. Y el Borussia Dortmund, con cierta zozobra, está en cuarto de final, merecidamente, pero le toca enfrentarse a un Real Madrid que no brilla, que no me encanta por el momento, que aún le falta mejorar, pero que humilló a una de las peores Juventus que yo recuerdo ver en toda mi vida. Penoso lo de la vecchia señora, que no recibió una goleada de escándalo únicamente por Di Gregorio. El sostén del equipo, el único que ha mantenido a la Juventus con vida junto a Yildiz. Pero una vez que ha sido reemplazado el joven talentoso turco Yildiz, Di Gregorio quedó solo aguantando las embestidas de un Real Madrid que pudo haber acabado con una diferencia inimaginable del resultado, que futbolísticamente la hubo, pero sin ser el Real Madrid extraordinario, sino por un adversario lamentable. Ahí está la gran explicación de por qué el Real Madrid poco a poco, con el estilo de Xabi Alonso como entrenador, va acomodándose, aunque hay que ver cuando le toque un rival en serio, que para mí va a ser el Paris Saint-Germain, aunque veremos. Pero el Borussia Dortmund no es tampoco un oponente tan difícil a priori. El Real Madrid con el regreso de Kylian Mbappé, con un muy buen Fede Valverde, con la irrupción absoluta en el buen sentido de Hansen en defensa, con un Courtois que ataja pelotas jodidísimas como siempre. Vinicius Junior continúa flojo para lo que es su nivel que hemos llegado a conocer, muy lejos de esa versión tan buena que demostró en su día el brasileño, pero ojo con él. Y después, evidentemente, el delantero Gonzalo arriba, que es un depredador, que apareció medio de la nada y estaba marcando una barbaridad de cabeza. Bueno, mismo convirtió el único tanto del Real Madrid versus la Juventus. Entonces, Gonzalo puede ya hacer la diferencia nuevamente. Es un 9 que pivotea y todo, pero sobre todo el área no perdona una. Para mí, el Borussia Dortmund, si justo se encuentra en un día pletórico y al Real Madrid no le sale nada, podría saltar el campanazo, si se puede considerar de esa forma, pero en condiciones lógicas, dentro de que en el fútbol no siempre se aplica la lógica del 100%, para mí el Real Madrid es recontra favorito en este caso, más que regresó Kylian Mbappé después de un tema físico. Aunque lo vi más rápido, bajó algunos kilos y está ágil a más poder. Pero bueno, hay que ver cómo aguanta un partido entero. Si es que lo llega a jugar desde un inicio, que habría que ver cuál es la decisión del entrenador principal del Real Madrid. Pero yo sí tengo que dar porcentajes. Solamente el Real Madrid con la tenencia de pelota, llegando por ambos costados, con los centros de Trent Alexander-Arnold, que metió una pelota de gol fantástica. Trent Alexander-Arnold que no deslumbra, pero tiene esa magia que ya en Liverpool la vimos todos. El Borussia Dortmund es bueno contragolpeando, con Adeyemi y Guirassy. Kobel es un arquero difícil de batir, pero el Real Madrid, como toque rápido a la pelota, como se asocie de manera ágil y sea determinante y no cometa tantos errores, no sufra demasiadas equivocaciones defensivas, yo creo que el Real Madrid lo tiene, no voy a decir fácil, pero sí encarrilado su pasaje hasta semifinales. Si tengo que dar porcentajes por calidad individual y teniendo en cuenta todos los factores que se pueden llegar a dar, y que hay
antes de que se dispute este encuentro. Yo creo que es un 60% a favor del Real Madrid y un 40% para el Borussia Dortmund, pensando en la clasificación a semifinales. Por lo que, habiendo dicho todo lo que tenía pensado hablar acá, dejo mi pronóstico y mi análisis en este preciso momento. Si les gustó el video, tiren su like, suscríbanse y recomienden así este contenido que llama gente. Nosotros nos vemos en la próxima. Hasta luego.